Muy buenas tardes. Quería agradecer a quienes han organizado este, este seminario internacional y esta aportación iberoamericana para la reforma de la Iglesia, ¿no? Me parece que es algo especialmente importante. A mí me parece que lo que el Señor nos está pidiendo a todos nosotros, tal como lo dice el Santo Padre, es lo que está contenido en la palabra sínodo. Caminar juntos, laicos, pastores, papa. Es un concepto que es muy fácil de expresar con palabras, pero también es cierto que no es fácil de ponerlo en práctica. Después de haber reafirmado ya en el Concilio Vaticano II que el pueblo de Dios está constituido por todos los bautizados, consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo, el Concilio Vaticano II proclama que la totalidad de los fieles que tienen la unción del santo no puede equivocarse en la fe. Y se manifiesta esta propiedad en el sentido sobrenatural de la fe de todo un pueblo. Cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral, precisamente el Papa, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, ha subrayado cómo el pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible. Yo creo que esta convicción es la que nos ha de guiar en ese deseo de que el pueblo de Dios sea siempre, el Papa nos lo ha dicho en los últimos sínodos, tanto en la familia como en el sínodo de los jóvenes, nos ha pedido que consultásemos al pueblo de Dios, que llevásemos la voz de los jóvenes, que llevásemos la voz de las familias. Cada uno habrá hecho lo que ha podido. Soy consciente de haber, sobre todo en este último sínodo, aunque también asistí en el otro, de haber llevado la consulta que se hizo aquí a los 8 parlamentos que hubo de la juventud en cada una de las vicarías. Y llevé lo que los jóvenes ciertamente habían aportado, no lo que yo me gustaría que hubiesen aportado, que a lo mejor habría puesto alguna otra cosa distinta. Pero lo que ciertamente ellos aportaron es lo que yo llevé no solamente a la Secretaría del Sínodo, sino después durante el Sínodo, lo que aporté. Me ha agradado muchísimo que después, en la exhortación que el Santo Padre nos ha regalado, o ha regalado a los jóvenes, hayan aparecido expresiones, puede ser coincidencia, de las aportaciones también de los jóvenes. Por eso yo, este seminario internacional, esta aportación para la reforma de la Iglesia, yo les agradezco a todos los que van a participar en la misma. Y agradezco las aportaciones que se van a dar. A mí me parece que este es algo de Dios, ¿no? Una iglesia sinodal es una iglesia que escucha con la conciencia de que escuchar es mucho más que oír. Yo puedo oír, pero no meterlo en mi corazón. Es decir, es algo serio, ¿no? Y yo he podido experimentar en mi propio trabajo cómo esto es diferente. Yo he cambiado el sistema que había, y que yo lo he hecho, del trabajo, por ejemplo, del Consejo Presbiteral, del Consejo de Asuntos Económicos, de los diversos consejos. Y hasta ahora, pues, no está saliendo mal. Allí hablan todos. Y todos escuchamos. Y si es necesario, pues cada 2 o 3, unos minutos de silencio para acoger lo que los demás han dicho. Y por una parte, yo veo que al hacerlo así, todos los miembros se sienten protagonistas, porque si no coge uno la palabra y no, bueno, no deja tiempo a otros. Y por otra parte, es decir, todos nos sentimos caminando y construyendo sobre el tema concreto en el que estamos trabajando. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. Es un pueblo fiel, es un colegio, es una escucha de los otros, y todos en escucha del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, para conocer lo que Él dice a la Iglesia. Yo les agradezco esto. Por eso vuelvo a decir, hoy, y termino, en la página del Evangelio
que la Iglesia nos ofrece, hay una serie de palabras que son esenciales. Esenciales. Anochecer. Viene la palabra puertas cerradas. Viene la palabra miedo. Viene esa otra palabra que el Señor nos dice, se entrega la paz, entrega la paz y cambia la situación de los discípulos. Porque es terrible, pero a veces en nuestro caminar juntos en la Iglesia no ponemos la luz, que es Cristo, ponemos otras cosas. Mi opinión, mis ideas, no ponemos a Jesucristo en el centro. Por otra parte, yo estoy seguro que todos tenemos experiencia de que cuántas veces tenemos las puertas cerradas en nuestra vida. Al que piensa distinto, al que a veces no, ¿quién va a decir ese? Es decir, hay puertas cerradas. Hay miedos y el miedo nos paraliza. Los miedos no nos dejan caminar porque estamos pensando que voy a dar un tropiezo por el camino y por tanto no salimos. Preferimos no salir. Y esto existe en la Iglesia muchas veces. Y se da en la Iglesia, los miedos. Porque en el fondo no tenemos la confianza en quien la tenemos que tener, que es quien guía a la Iglesia, quien la sostiene, quien la entrega su luz, que es la fuerza del Espíritu Santo también. Y por otra parte, es decir, es verdad que todo eso desaparece cuando el Señor entra, entrega la paz y se llenan de alegría. Y la alegría no es la alegría del triunfo de la vida, la que tienen los discípulos. Es la alegría de sentirse queridos, de sentirse amados por el Señor, de sentir que el Señor cuenta con ellos, de sentirse acompañados y sienten una alegría inmensa y prosiguen, siguen caminando. Pero además hay otra parte que a mí me parece que es importante, la incredulidad de Tomás, y termino con esto. La incredulidad de Tomás, el Señor, como en la primera aparición que había tenido a los 12, no estaba él, en la segunda le dice, y dijo además Tomás, si no lo veo, no lo creo. En la segunda el Señor le dice, toca mis manos, mete tu dedo en mis manos, mete tu mano en mi costado. Yo creo que es imposible hacer sinodalidad o vivir una iglesia en sinodalidad si no entramos en las heridas reales que tiene Cristo hoy en las diversas situaciones que viven los hombres. Hoy también a veces somos incrédulos porque no queremos entrar en esas heridas. Nos es más cómodo pensar en no sé lo qué, pero no entrar a meter el dedo en la llaga de tantos seres humanos, o que no tienen que comer, o que no tienen dónde vivir, o que tienen que escapar de sus propios países, sus propios lugares, porque allí no tienen nada más que la esperanza de la muerte, por tanto no es esperanza de vida, por tanto seres humanos que están viviendo en conflictos reales. Y el Evangelio nosotros lo tenemos que leer metiéndonos en esas heridas, metiéndonos en la vida de la gente, no al margen de la vida de la gente. Hacemos elucubraciones, pero no caminamos juntos, no caminamos con esa gente. Por eso a mí me parece que la incredulidad de alguna forma no solamente afectó a Tomás, sino nos afecta a todos nosotros también. Y es necesario que para quitarla entremos hoy en este mundo concreto en el que vivimos. Yo creo que desde ahí estoy seguro que el camino sinodal comienza, por supuesto, escuchando al pueblo, que participa también de la función profética de Cristo. Y a mí me parece que esta escucha atenta a todas las realidades que viven los hombres, me parece que nos va a ayudar a descubrir lo que es una dimensión constitutiva de la Iglesia, como es la sinodalidad, que además es verdad que si lo comprendemos bien, como decía, y lo utiliza el Papa varias veces, San Juan Crisóstomo, por lo menos se le atribuye, Iglesia y sínodo son sinónimos, porque la Iglesia
no es otra cosa que caminar juntos. Pues muchas gracias a quienes vais a ayudarnos a hacer esta reflexión. Muchísimas gracias. Buenas tardes, les doy la bienvenida y les agradezco a todos su presencia. Mis palabras son fundamentalmente de agradecimiento y de una muy breve referencia a lo que vamos a hacer estos días. Desde la Fundación Pablo VI, que es la entidad organizadora de este seminario internacional, les confesamos, iba a decir nuestra dicha, pero igual esto es triunfalista, nuestra alegría, vamos a dejarlo así de momento, ¿no?, por la celebración de este encuentro. Nuestra intención o nuestra motivación, ayer hablábamos de esto con el padre Carlos Galí, qué es lo que nos motiva a encontrarnos y qué es lo que nos ha motivado a nosotros a convocar este encuentro, es precisamente el de facilitar un espacio, en primer lugar, de encuentro, pero sobre todo un espacio de reflexión teológica y de reflexión pastoral entre expertos teólogos y canonistas, a los que hemos invitado no solo porque sean excelentes académicos, sino también porque son personas pastoralmente comprometidas. Este seminario ha sido concebido como un espacio de diálogo y de reflexión, y que, como todos ustedes saben, la tarea de la reflexión y el diálogo exige sus tiempos, tiene su propia liturgia y requiere también de sus propios espacios. Cuando hayamos concluido ese primer tiempo, esa primera fase, que será, si Dios quiere, el martes por la noche, tendremos, por lo tanto, la oportunidad de conocer los primeros frutos. Agradezco muy sinceramente al Grupo Iberoamericano de Teología el que aceptara de manera entusiasta desde el primer momento viajar desde sus respectivos países, estar unos días trabajando en México, en Puebla de Los Ángeles, y de Puebla de Los Ángeles querer viajar a Madrid. Agradezco también a los profesores de las distintas universidades y centros universitarios españoles que están aquí, y me van a permitir que públicamente agradezca de manera muy especial al profesor Rafael Luciani su absoluta generosidad desde el primer momento, su total disponibilidad para este trabajo conjunto, que sin lugar a dudas tiene que ser para el bien de las iglesias locales y de la Iglesia universal, pero también para el bien del mundo al que estamos llamados a servir. Muchas gracias, buenas tardes, y están ustedes en su casa. Muy buenas tardes. Hace unos 4 años, en conversaciones con Gali y Scanoni, que todos pues conocemos, veíamos la necesidad de empezar un camino juntos, construir puentes, y de ahí convocamos en febrero del 2017, con el apoyo de la Compañía de Jesús a través de Boston College, el primer encuentro iberoamericano de teología. Luego algunos comenzaron a añadir ibero-latinoamericano, que queríamos hacer una reflexión en este tiempo en el que en América Latina vivimos esta recepción del concilio a través del Papa Francisco, pero en diálogo, en el encuentro, en un espíritu de fraternidad de teólogos, pastoralistas, y ahora en este año hemos incorporado canonistas y hemos comenzado a hacer un camino. En el año 2017 el primer tema era encontrarnos, ver qué líneas teológicas existían en toda América Latina, en España, integrando por vez primera a la comunidad de teólogos latinos en Estados Unidos, que ha venido poco a poco naciendo. Y en ese encuentro veíamos qué hacíamos, por dónde estábamos yendo, cómo entendernos en conjunto. De ahí aprendimos mucho, se llama encuentro por eso. No era para debatir entre nosotros, sino para escucharnos primeramente. Porque pareciera normal, pero a veces no nos encontramos para escucharnos. De ahí surgió el segundo encuentro, en un itinerario que fuimos marcando, que se realizó el año pasado en Bogotá, con el patrocinio de la Pontificia Universidad Javeriana. Siempre vamos trabajando con instituciones que apoyan como plataforma de diálogo
y que nos ayudan, ¿no?, a hacer este caminar para que no sea un caminar de un pequeño grupo solo, ¿no? Vamos integrando. En ese momento dimos un paso adelante y comenzamos a pensar más en la reforma de las mentalidades, la pastoralidad de la doctrina, su relación con lo que el Papa insiste en la conversión pastoral, y eso nos ayudó a entender que hay un itinerario en el pontificado de Francisco que va de una reforma de las mentalidades, del encuentro y la inserción en el pueblo de Dios, hacia una reforma de las estructuras. De ahí que venimos esta semana pasada de trabajar en el tercer encuentro que se hizo en Puebla, bajo el patrocinio de la Universidad Iberoamericana de Puebla. A la vez, Puebla tenía el simbolismo de que en este año estamos celebrando el 40 aniversario de la Conferencia General del Episcopado que se reunió en Puebla. Renovación de la opción por los pobres, renovación de la opción por los jóvenes, en coincidencia con el reciente sínodo. En este encuentro nos movimos hacia la reforma de las estructuras y de ahí que invitamos que se incorporaran canonistas. La dinámica nuestra es teólogos sistemáticos, pastoralistas y ahora canonistas, para poder trabajar en organicidad, no solamente una visión, sino desde la experiencia que se integra, que se reflexiona y que queremos que poco a poco se vaya institucionalizando, ¿no? Y esto fue una experiencia nueva para nosotros. Los mismos canonistas que participaron decían, nos gustó mucho porque hemos escuchado a pastoralistas y a sistemáticos que nos digan cosas que no escuchamos cuando solo hablamos entre nosotros, ¿no? Los sistemáticos decían lo mismo. Hay uno que le tenía un poco de alergia, ¿no?, a los canonistas y al final quedó contento porque cosas que no se hablan, no se dialogan. Hemos aprendido a caminar, es decir, a hacer este camino sinodal, y los encuentros nuestros por eso son de diálogo fraterno. Se dan en un espíritu de reciprocidad. En ningún momento hacemos encuentros que signifique alguien exponiendo pues un tema para demostrar que sabe o que es especializado. Decía uno de los participantes, que es un gran reconocido de primera generación de teología de América Latina, hay que distinguir entre especialistas y expertos. El especialista sabe todo acerca de un tema, el experto lo ha vivido desde la experiencia, el origen y la significación de la expresión. Entonces, en esa dinámica hemos crecido y ha sido hermoso que ahora trabajamos en conjunto. No tenemos una agenda que queremos imponer, sino que se va haciendo un proceso en este caminar. De ahí que cuando nos hace la invitación María Teresa y la Fundación pues Pablo VI, lo hemos visto como parte de ese crecimiento y del diálogo que queremos hacer como grupo iberoamericano, ¿no? Teología hecha, pensada y escrita desde el español. Por otra parte, hemos integrado también teología hecha, pensada y escrita en italiano. Entonces, este diálogo de saberes creo que nos enriquece a todos. Se da muy poco. A veces nosotros en América Latina también nos centramos en nosotros mismos, Europa en sí misma, los latinos de Estados Unidos pues en sí mismo. Creo que la riqueza que tiene esta experiencia es el encuentro. Y desde ahí, caminar juntos, discernir juntos es lo que nos lleva luego a seguir adelante. No venimos pues con una agenda para saber en qué vamos a concluir pues al cabo de la reunión. Ese es el sentido de esta realización, de esta reflexión, de este camino de estos 3 días. Y bueno, les damos la bienvenida también en nombre de los que hemos venido del Grupo Iberoamericano, y para nosotros será una riqueza, un aprendizaje. De eso creo que se trata. Muchas gracias.